Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el módulo 3, corresponde a las clases de madera, correspondientes al tema durabilidad. Lo primero que vamos a mencionar es que la madera es un material biodegradable, es decir, la madera forma parte de un proceso en donde los seres vivos nacen, mueren, después que mueren pasan a ser alimentos de otros animales o de otras especies, esas otras especies lo convierten en carbono y después eso vuelven a ser otro individuo y forma parte de un ciclo natural. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros de este ciclo? Nosotros estamos utilizando un material natural. La madera es un material que no nace en la naturaleza para hacer una viga, sino que se trata de un ser vivo. Lo que a nosotros nos interesa es que este ciclo se dé a una velocidad razonable que sea coherente con la vida útil que yo tengo prevista de esa pieza o de ese elemento. Es decir, este ciclo puede ser muy rápido o muy lento. Vamos a ver nosotros cómo podemos hacer para que esto sea coherente con la vida útil prevista de mi edificio o de mi estructura. Lo primero que vamos a mencionar es que utilizar madera o usar madera implica pensar en cuál va a ser el grado de protección que yo le quiero dar. ¿Por qué? Justamente por lo anterior, es decir, en algunos casos ese ciclo, si yo no lo cuido, no lo protejo, puede darse demasiado rápidamente de tal manera que no llegue a tener la vida útil que yo requiero en mi estructura o en mi edificio. A la hora de pensar una protección para la madera, voy a tener que tener claro tres factores. El primero, voy a tener que poder identificar el riesgo, es decir, tengo que poder identificar cuáles son los riesgos que a mí me afectan esa vida útil. Ese riesgo va a estar compuesto de dos cosas. Por un lugar, conocer a los agentes degradantes, es decir, conocer cuáles son los mecanismos de acción de otros organismos vivos que a mí me terminan por afectar la durabilidad de la madera. Dicho en términos simplificados, tengo que conocer a mis enemigos. Además, tengo que ver cuáles son las condicionantes del lugar de uso. No es lo mismo colocar una madera al interior que colocar una madera al exterior, por ejemplo. Las condiciones hacen que haya más o menos agentes o hacen que el sol, la lluvia, etc., afecte o tenga más riesgo de que afecten esa durabilidad natural. Por otro lado, identificado el riesgo, voy a tener que definir cuáles son los métodos. Es decir, cuando yo aplico una protección, yo tengo diversos métodos para aplicar la protección. Básicamente hablaremos de dos, la protección por diseño y la aplicación de un tratamiento protector. A modo de titular, podemos decir que la protección por diseño consiste en tomar una serie de resoluciones constructivas de tal manera de que, conociendo las limitaciones del material, no lo haga trabajar en condiciones desfavorables que hagan que tenga una vida útil corta. Por el otro lado, los tratamientos protectores son básicamente productos externos, productos químicos, que yo le agrego al material para extenderle la vida útil. Por último, el tercer factor que tengo que considerar es con qué material yo voy a hacer la protección. Vamos un poquito para atrás. Si yo elegí hacerlo con un tratamiento protector, voy a tener que elegir qué producto químico voy a usar y en qué casos conviene o es recomendable usarlo. Antes de comenzar con los contenidos específicos de esta clase, vamos a repasar algunos conceptos que fueron vistos en módulos anteriores, pero que son fundamentales para poder explicar lo que veremos a continuación. Lo primero que vamos a repasar es en qué formas yo puedo encontrar el agua en la madera. Recuerden, el agua en la madera puede encontrarse de tres formas distintas. La primera, como agua de constitución, es el agua que forma parte de la estructura química de la madera y la cual no es posible quitar en un proceso de secado. Es decir, la única manera que yo tengo de quitar esta agua es quemando la madera. ¿Bien? Por otro lado tengo el agua libre y el agua de impregnación. El agua libre, recordemos, es el agua que está libre dentro del tubo de la madera. Las células de la madera, según han visto en las clases anteriores, son una especie de
sucesión de tubos puestos uno al lado de otro, que es lo que nosotros habitualmente le llamamos fibra a la madera. Bueno, esos tubos en su interior contienen agua. Esa agua es el agua libre. Y por último tenemos el agua de impregnación. El agua de impregnación es el agua que impregna la pared del tubo. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo un proceso de secado, que yo parto de un árbol recién cortado, un árbol recién cortado va a tener un contenido de humedad muy alto, es decir, va a tener agua en todas sus formas. Va a tener agua que va a ocupar prácticamente todo el tubo de la madera, va a tener agua de impregnación en las paredes y va a tener evidentemente agua de constitución. En la medida que la madera se va secando, el primer agua que pierde es el agua libre dentro del tubo, es decir, esos tubos se van quedando sin agua. Una vez agotada toda el agua libre, y si continúa el proceso de secado, el agua que voy a perder va a ser el agua de impregnación, es decir, el agua de la pared del tubo, hasta que la madera quede completamente seca, ya no va a tener más agua libre y ya no va a tener más agua de impregnación. En un proceso de secado, y si no lo analizamos desde el punto de vista del contenido de humedad, un árbol recién cortado tendrá 150, 200% de contenido de humedad. ¿Por qué? Porque básicamente es más agua que madera. A medida que se va secando, un punto notable, como vimos en clases anteriores, es alrededor del 28-30%, que es donde está el punto de saturación de la fibra, que es donde nosotros decimos que la madera pasa de verde a seca. Ese punto corresponde a el punto en donde se terminó de evaporar el agua dentro del tubo y se comienza a evaporar el agua dentro de las paredes de la fibra. Otro punto notable es el 18%. El 18% es lo que nosotros consideramos que es el nivel de secado suficiente o el nivel de contenido de humedad necesario para usos estructurales, es decir, para uso en la construcción. Y por último, el último punto notable es el 13% de contenido de humedad, que es el límite del secado natural. Es decir, si yo quiero bajar de ese 13%, no lo voy a lograr poniendo la madera al aire libre, bien, porque hasta ahí se seca al aire libre, sino que voy a necesitar colocarla en un horno o en alguna cosa que genere calor, de tal manera de poder expulsar el agua, esa que me queda, del 13 al 0%. Es decir, entre el 28 y el 30% yo voy a tener el punto de saturación de la fibra, con contenidos mayores, con contenidos de humedad mayores a eso. La madera no experimenta deformaciones. ¿Por qué? Porque tiene agua dentro de los tubos. Cuando ya tiene menos que el punto de saturación de la fibra, al perder agua de impregnación se adelgazan los tubos, a la pared del tubo, perdón. Al adelgazarse eso, ¿qué pasa? Se contrae. Entonces voy a verificar que la madera sufre contracciones. ¿De qué manera? Y va a sufrir contracciones dependiendo del plano que yo la considere. Recuerden que la madera es un material anisotrópico, es decir, en cada dirección considerada va a tener un comportamiento distinto. Otra característica de la madera, disculpen si estoy yendo rápido, pero esto ya lo vimos en módulos anteriores, es que el contenido de humedad va a depender del ambiente. ¿Por qué? Porque el contenido de humedad de la madera, porque la madera es un material higroscópico. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad de intercambiar agua con el ambiente. Entonces, dependiendo de las condiciones del ambiente, va a ser el contenido de humedad que va a tener la madera. Eso se llama humedad de equilibrio. El concepto es, si yo pongo la madera en un ambiente con determinadas condiciones de humedad y temperatura, la madera va a terminar equilibrándose a un determinado contenido de humedad. La foto o el diagrama que ustedes tienen a la derecha es un ábaco. En este ábaco tenemos en el eje de las X la temperatura en grados centígrados del ambiente, en el eje de las Y la humedad relativa del aire y después una serie de curvas que van a ser las curvas de humedad relativa. Perdón, las curvas de equilibrio de la madera. A modo de ejemplo, vemos que si yo coloco el tiempo suficiente a una madera a 25 grados de temperatura y un 60% de humedad relativa del aire, tarde o temprano la madera
siguiendo la curva en la cual se corta, se va a terminar equilibrando un 11-12% de contenido húmedo. Bien, esta es la razón por la cual, por ejemplo, una puerta de madera que en verano abre, en invierno rosa. ¿Por qué? Porque la temperatura, la combinación entre temperatura y humedad en invierno hace que la madera se hinche. Se va a equilibrar a un contenido de humedad mayor y se va a hinchar. Bien, entonces esta es la razón por la cual las puertas o las ventanas de madera abren mejor en verano que en invierno. Estas humedades y temperaturas pueden ser fácilmente asimilables con ciertas ubicaciones. Aquí voy. Una madera colocada al exterior, al descubierto, es decir, una madera expuesta a la lluvia y al sol, en nuestro país va a tener determinadas condiciones de humedad y temperatura. Es por eso que, si aplicáramos el ábaco que les mostré anteriormente, podríamos decir que en cualquier momento del año una madera colocada al exterior se va a andar equilibrándose en el entorno del 18-25%. Una madera exterior pero bajo cubierta, es decir, por ejemplo, una madera colocada debajo de un alero de chapa, es decir, está al exterior pero no recibe lluvia directa, se va a equilibrar en el entorno del 16-20%. Una madera colocada al interior, que es lo que habitualmente pasa adentro de nuestras casas, se va a terminar equilibrando entre el 13 y el 17. Y una madera colocada al interior en un ambiente continuamente calefaccionado, que, a una salvedad, no es una condición frecuente en Uruguay, esto está más aplicado, por ejemplo, a climas con inviernos muy largos, en donde la casa está 24 horas con calefacción, por ejemplo Europa, esa madera se va a terminar equilibrando a un 10 o un 12%. Es decir, que conociendo la ubicación final, yo ya sé más o menos cuál va a ser la humedad de equilibrio de la madera. Hago notar una cosa, en la peor ubicación posible, vean que no llega al 30%, es decir, que jamás la madera en equilibrio natural va a estar por encima del punto de saturación de la fibra. Bien, comencemos a introducir, ahora sí, dejamos el repaso y comencemos a hablar de lo que nos atañe en esta clase. Lo primero que vamos a definir es la durabilidad natural. ¿Qué se entiende por durabilidad natural? Es o se define como la resistencia intrínseca que tiene el material frente a las degradaciones que le pueden producir los agentes que la puedan atacar. Esto es, el material tiene una resistencia natural, dada ya por la naturaleza, frente al ataque de elementos, insectos, hongos que la quieran atacar. ¿Qué es lo principal que define esto? Lo define la especie de madera. Es decir, cada especie de madera va a tener una durabilidad natural distinta. Aquí hacemos una salvedad. Vean que está recalcada la palabra intrínseca. ¿Por qué? Porque esta durabilidad se puede mejorar. Es decir, si yo le aplico un producto químico, yo lo que estoy haciendo es mejorarle la durabilidad, pero ya no es la durabilidad natural, sino que podemos hablar de una durabilidad artificial o una durabilidad mejorada. Es decir, para la durabilidad natural, el principal factor que incide es la especie de madera. ¿Qué podemos ver? En términos generales, podemos decir que las maderas de coníferas tienen menor durabilidad natural que las maderas de frondosas. O sea, las maderas blandas son menos durables que las maderas duras. Otro factor que incide es la densidad. Maderas poco densas o de baja densidad tienden a tener menor durabilidad natural que las maderas que tienen alta densidad. Como pueden ver, esta categoría se relaciona con la anterior. ¿Por qué? Porque las maderas de coníferas en general tienen baja densidad y las maderas de frondosas en general tienen alta densidad. También va a estar asociado a la cantidad de extractivos. Recordando, la madera en su composición química, básicamente los componentes principales son tres: celulosa, hemicelulosa y lignina. Pero también tiene otros componentes secundarios que se llaman extractivos. Los extractivos toman ese nombre porque
porque con diversos métodos yo lo puedo extraer relativamente fácil de la madera. Esos extractivos son los que, por ejemplo, le dan el color, le dan el olor a la madera, ¿no? Porque una madera tiene más olor o más color que otra, es porque tiene más o menos extractivo o distintos extractivos. Estos extractivos, además de darle el color, el olor a la madera, también son lo que se llama biocidas naturales. Los biocidas son productos que tiene dentro el árbol que los usa para protegerse del ambiente exterior. Es decir, cuando un hongo o un insecto quiere atacar un árbol vivo, esos biocidas funcionan como autovacunas que tiene el árbol para evitar que sea agredido por agentes exteriores. Entonces, eso mismo, después que el árbol está muerto y fue procesado en tablas, también siguen cumpliendo con la misma función. Es decir, un árbol que tenga baja cantidad de extractivos va a tener una baja durabilidad y un árbol que tenga mucha cantidad de extractivos va a tener una alta durabilidad. Generalmente esto también está asociado con el tipo de madera. Es decir, volvemos de vuelta a la primera categoría. Las coníferas tienen baja cantidad de extractivos y las frondosas tienen alta cantidad de extractivos. ¿Por qué un árbol puede desarrolla más extractivos que otro? Y básicamente dijimos que eran vacunas o protecciones que el árbol tiene frente a los agentes exteriores. Entonces, los árboles que crecen en ambientes poco agresivos tienden a tener poco extractivos. Imaginémonos un árbol que crece en la pradera uruguaya, tiene algunos elementos que lo agreden, pero no son demasiados, versus un árbol que creció en una selva tropical, donde está lleno de toda clase de animales que lo pueden llegar a atacar, entonces necesita protegerse con más elementos. De ahí que las maderas frondosas, que vienen tropicales, son más oscuras, tienen más olor, ¿por qué? Porque tienen más extractivos. Por último, ya dentro de la misma pieza, es decir, todo lo demás aplicaban a las especies de madera, esto último aplica a la misma tabla, es decir, al mismo tronco. Si yo un mismo tronco de un solo árbol tengo que elegir entre la madera de albura y la madera de duramen, la madera de duramen termina siendo más durable que la madera de albura. Bien, esto está explicado en el primer módulo, en donde se ve cuáles son las diferencias de composición, de dureza, de permeabilidad de la madera de duramen y de la madera de albura. Ahora bien, la durabilidad natural, como lo dijimos, es un concepto. Ahora, ¿es posible otorgarle una vida útil estimada en años? La respuesta es sí, es posible. En este caso, lo que les presento acá es un extracto de la norma argentina IRAM 9600, que donde ellos establecen 4 categorías para decir qué tan durables son las especies de madera. Traigo una norma argentina porque norma uruguaya no hay, pero visto que en Argentina y en Uruguay más o menos se comercializa la misma clase de madera, es perfectamente aplicable. Como podemos ver, la categoría está dividida en 4 clases. Maderas muy poco durables, maderas poco durables, durables y muy durables. A cada una de estas categorías se le asocia una vida útil estimada en años. Las poco durables serán las que duran menos de 5 años, las poco durables entre 5 y 10, las durables entre 10 y 30 y las muy durables más allá de los 30 años. Y dentro de estas categorías les remarqué en rojo algunas que son bastante frecuentes en nuestro mercado. Es así que el álamo y el pino Brasil tienen una vida útil estimada menor a 5 años, el cedro, el Eucalyptus grandis, el pino Elioti taeda, lo que nosotros llamamos pino uruguayo, su vida útil está estimada entre 5 y 10 años, el lapacho entre 10 y 30 y el curupá y el quebracho mucho más allá de 30 años. Ahora bien, esto hay que hacer una aclaración importante. ¿Cómo es que se obtiene esta tabla? Esta tabla es para madera puesta en la peor condición posible, que es en madera en contacto con el suelo. ¿A qué voy? Que si yo tomo una madera de pino y hago un mueble y lo pongo dentro, no va a durar menos de 5 años. Va a durar muchos años más. Simplemente es que estas tablas, para
para establecer la vida útil, se las hace a partir de lo peor que le puede pasar a la madera. Insisto, es estar en contacto con el suelo, con el agua de forma permanente. ¿Cómo que se llega a saber cuál es la durabilidad natural de una madera? Básicamente es por ensayos. Dentro de estos ensayos podemos encontrar dos categorías. La primera, que son ensayos de muy larga duración, que básicamente es lo que ustedes están viendo en esta imagen. Consiste en colocar la madera en contacto con el suelo y ver cómo va evolucionando en función de cómo es atacada por hongos e insectos. Evidentemente, un ensayo de este tipo es un ensayo de muy largo plazo, pero que da resultados verdaderamente muy exactos. Otra manera de poder determinar esto es con un ensayo acelerado. Esto se hace en laboratorio y consiste en tomar un pequeño cubito de una madera y en laboratorio intencionalmente someterlo al ataque de hongos e insectos y ver cómo va evolucionando. En función de esto yo puedo estimar de una manera medianamente rápida cuál va a ser la durabilidad de esa especie. ¿Bien? Lo importante de esto es que la durabilidad, ya sea por un método o por el otro, se puede determinar de una manera científica. ¿Bien? No son impresiones o opiniones de cuánto dura la madera, sino que efectivamente están basadas en experimentos científicos. Bien, dentro de los tres factores que mencionamos al principio, vamos a ver el factor del riesgo. Habíamos dicho, el riesgo, para que yo lo pueda asumir, lo tengo que poder identificar. Y eso pasaba por conocer los mecanismos de acción de los agentes degradantes y ver cuáles eran las condiciones de uso de cada lugar y qué consecuencias tenía. Los agentes degradantes de la madera vamos a dividirlo en dos grandes familias. Por un lado los bióticos y por el otro lado los no bióticos. Básicamente los bióticos nos estamos refiriendo a animales vivos, pertenecientes al reino animal como los insectos o pertenecientes al reino vegetal como los hongos. Por el otro lado vamos a tener los no vivos o no bióticos, que van a ser los productos químicos, el fuego y los agentes atmosféricos como el sol y la lluvia. ¿Bien? Nosotros vamos a tratar dentro de esta categoría solamente el sol y la lluvia. Los otros productos químicos y fuego serán abordados más adelante en la carrera. Vamos a conocer ahora cuáles son los mecanismos de acción de estos agentes o de estos enemigos que yo tengo para poder identificar el riesgo y poder identificar luego cómo yo puedo evitarlo o minimizarlo. El sol. ¿Qué es lo que me hace el sol en la madera? La primera cosa que resulta evidente es que cuando yo coloco la madera al sol, a lo largo de un tiempo la madera se pone gris. Bien, hay un efecto estético en la superficie de la madera, que la madera pierde su tonalidad marrón y se empieza a poner gris. Ese efecto en realidad es un efecto superficial, o sea, no influye mucho más para adentro de la madera que la superficie. Es decir, si yo tomo una madera que fue expuesta al sol y una madera de la misma especie que fue dejada adentro y hago algún ensayo mecánico, tracción, compresión, flexión, es muy probable que tenga las mismas propiedades, porque lo único que cambió fue un aspecto estético. Ahora bien, el problema del sol no es tanto ese efecto estético, que muchas veces sí puede ser un problema desde el punto de vista de que yo quería tener una fachada no gris, sino de color madera. Bien. O muchas veces ese efecto es deseado, o sea, muchas veces se deja sin proteger la madera para que se ponga gris de gusto, que el diseñador lo quiera así. Pero en realidad desde el punto de vista de la durabilidad, que es lo que le importa a nosotros, el efecto del sol en realidad es un efecto más de segundo orden. Bien, de primer orden es un efecto estético que en principio para la durabilidad no nos importa demasiado, pero lo peligroso es el segundo efecto que hace, que es que aparecen unas pequeñas grietas en la superficie que con el paso del tiempo se podría llegar a acumular agua dentro. Y si yo tengo agua colocada en las grietas durante un tiempo suficiente, podría llegar a ser peligroso desde el punto de vista que me pueden llegar a aparecer hongos dentro de esas grietas. El efecto de la lluvia es parecido al del sol, es decir,
es un efecto de segundo orden. La madera, si se moja y se seca, no pasa nada. O sea, si la madera se moja, o sea, es lo que es la madera está habituada a hacer eso. O sea, la madera en la naturaleza, o sea, se moja, se seca, se moja, se seca, sin demasiados problemas. El problema pasa cuando la madera se moja y no se seca muy rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando la madera no se seca empieza a estar en contenido de humedad altos, los cuales, vamos a ver más adelante, puede resultar bastante riesgoso para la aparición de hongos. Esto se da sobre todo en detalles constructivos mal resueltos, en fachadas mal resueltas, pero la madera, en principio, la lluvia no debería ser un gran problema, salvo algún error del diseñador. Por otro lado, dentro de los organismos vivos, el primero y uno de los más importantes son los hongos, ¿no? Los hongos sí son un agente degradante de primer orden. Para entender el funcionamiento de este enemigo, yo tengo que ver cuál es el ciclo de un hongo. El hongo, su nacimiento, su punto de partida, son esporas que flotan en el aire. Bien. Yo contra eso relativamente tengo poco que hacer. O sea, yo no puedo impedir que la espora flote en el aire. Esas esporas se empiezan a reproducir y empiezan a generar el hongo en tanto encuentran las condiciones necesarias para reproducirse. Pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Por qué en el baño hay hongos y en el dormitorio no? Porque esas esporas que flotan en el aire, en el baño, yo me baño, hay vapores, las paredes están húmedas muchas veces por día, entonces los hongos encuentran la cantidad de agua suficiente como para poder afincarse y reproducirse. En el caso de la madera es igual, es decir, si cuando el hongo encuentra las condiciones favorables, que es básicamente la cantidad de humedad, el hongo se afinca, se reproduce y a poco me va afectando toda la pieza. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de los hongos? Los hongos, dijimos, necesitan un poco de humedad para poder reproducirse. Aquí podemos establecer tres franjas. Si yo tengo contenido de humedad de la madera menores al 20%, como vimos al principio, estoy por debajo del punto de saturación de la fibra. Es decir, en esa madera yo no tengo agua libre dentro de los tubos. ¿Cuáles son las condiciones que necesita el hongo para poder reproducirse? El hongo necesita desplazarse. O sea, una vez que se comienza a arraigar en la madera, necesita desplazarse. ¿Por dónde se desplaza? ¿Cuál es el medio de desplazamiento del hongo? Es el agua. Entonces, del momento que las fibras están secas por dentro, o sea, los tubos no tienen agua, el hongo no se puede desplazar. Es decir, con contenidos de humedad menores al punto de saturación de la fibra y específicamente menores al 20%, es muy difícil o prácticamente imposible que surjan hongos. ¿Cuál es el máximo? El máximo sería una franja de 150-175% de contenido de humedad o superior. Ahí lo que tengo es demasiada agua. El hongo, además de agua, necesita oxígeno para poder vivir. Entonces, contenidos de humedad mayores hacen muy dificultosa la presencia del hongo. ¿Dónde está el punto crítico? En la franja intermedia, entre el punto de saturación de la fibra y ese 175%. ¿Por qué? Porque ahí el hongo tiene el agua para poder desplazarse y tiene la cantidad de oxígeno que necesita para poder vivir. ¿Bien? Estos hongos se pueden dividir básicamente en dos familias. La primera son los hongos cromógenos. Cromógenos viene de color, porque son básicamente hongos que le afectan el color a la madera. Estos hongos son hongos básicamente molestos, pero no peligrosos. Estos hongos se alimentan de componentes secundarios de la madera, o sea, no se alimentan de los componentes principales, no se alimentan ni de celulosa ni de lignina, sino que se alimentan de otras cosas, por lo cual no destruyen a la madera. ¿Bien? La acción que estos hongos hacen es modificarle superficialmente un poco el color a la madera. Esto lo van a entender fácilmente. O sea, cuando yo paso por una obra, ustedes verán que las tablas de encofrado generalmente tienen un cierto tono verde, un cierto tono azul.
Bien, esos son hongos cromógenos. ¿Esto implica que la madera no se puede usar en el encofrado? No, o sea, el encofrado se hace con esa madera, resiste lo que tiene que resistir, lo único que son hongos estéticamente desagradables. De hecho, si yo quiero, podría mediante una abrasión, o sea, un lijado, cepillado, etcétera, quitarlos de la superficie y la madera va a estar en perfectas condiciones. Estos hongos toman el nombre en función del color que producen. Algunos se llaman hongos de mancha azul, otros se llaman hongos de mancha verde, pero insisto que son hongos superficiales. Los hongos peligrosos son estos otros, los hongos de pudrición. Estos hongos sí se alimentan de componentes principales de la madera, como la celulosa o la lignina, es decir, que cuando empiezan a comer, empiezan a romper la estructura, la microestructura de la madera, entonces esa pieza deja de tener las propiedades mecánicas y físicas que supuestamente debería tener. Estos hongos se conocen como hongos de pudrición. Estos hongos tienen distintos nombres en función del efecto que producen en la madera. Son conocidos como hongos de pudrición parda cuando la madera queda de un color oscuro, hongos de pudrición blanca cuando la madera toma un color blanquecino, o hongos de pudrición blanda, que es fácilmente cuando yo toco la madera tiene un efecto como chicloso, digamos, que no me ofrece ninguna resistencia simplemente con apretarlo con la mano. O sea, acá lo que voy a tener son pérdidas totales de las propiedades físicas y mecánicas y voy a tener faltantes de material. O sea, llega un punto como el de la foto que ya directamente la madera deja de existir como tal. Ya pasándonos de reino, ya en el reino animal, uno de mis principales enemigos van a ser los insectos. Los insectos se van a llamar insectos xilófagos. Silo es madera, fagos es que comen. O sea, insectos xilófagos es que insectos que comen madera. De estos hay muchos, pero vamos a tratar de simplificarlo en básicamente dos. Uno, lo que llamaremos de ciclo larvario, es decir, son insectos que tienen un ciclo de vida que parten de un huevo, pasan por ser una larva, después pasan por ser una pupa y después en su fase final vuelven a ser el mismo insecto que pone el huevo, digamos. ¿no? Ese es el ciclo vital de este animalito, que en su fase más prolongada, o sea, donde viven más, es en su fase de larva. Esa larva se alimenta de madera, es decir, una vez que el bichito pone el huevo, la larva empieza a hacer túneles por dentro y va comiendo madera para alimentarse. Cuando termina su ciclo, hace un agujero de salida y termina volando un insecto. ¿Bien? ¿Cómo es que yo me doy cuenta que la madera fue atacada por esta clase de insectos? Básicamente es lo que ustedes ven en la foto. La madera presenta un sinfín de tubos, de cavidades hechas por larvas. ¿Cuál es el problema acá? Y el problema es el faltante de material. O sea, ese material es un material que ya no es sólido, que ya tiene un montón de tubos, por lo cual difícilmente yo le pueda asignar una propiedad mecánica, una propiedad física conocida, digamos. La otra clase de insectos xilófagos, conocidos por todos, son las termitas. Las termitas son lo que se llama insectos sociales, es decir, viven en grandes comunidades, al igual que las hormigas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos muchachos? Una vez que uno descubre que hay comida, llama a los demás y empiezan a venir cíclicamente todos los animales de la colonia a querer comer de la misma fuente de comida. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir un faltante de material. Como vemos en la foto, en la medida que van comiendo y se van alimentando, cada vez me van haciendo desaparecer la madera. ¿Bien? Entonces, identificar el riesgo parte en primer lugar por asociar ese riesgo con el contenido de humedad. El contenido de humedad habíamos dicho que dependía de la humedad de equilibrio, ¿no? O sea, dependiendo en qué posición, en qué ambiente yo lo ponga, va a ser el contenido de humedad. Pero recordemos que en ninguna posición natural la madera superaba el 30% de contenido de humedad. Bien, o sea, al exterior se equilibraba entre un 18 y un 25. Es decir, si yo tengo contenido de humedad mayores al 30%, es que porque yo cometí un error en algún lado. Veamos qué es lo que pasa.
Si yo tengo contenido de humedad extendidos en el tiempo de más de un 30%, es decir, que tengo agua libre en las fibras, ¿cuáles son mis enemigos? Todos. ¿Quién me puede atacar? Y me pueden atacar hongos de pudrición, hongos cromógenos, insectos de ciclo larvario, insectos sociales. Es decir, tengo un riesgo muy alto a que me ataquen. En cambio, si el contenido de humedad lo logro llevar hasta aproximadamente un 30%, ¿cuál es el riesgo de ataque? Solamente los insectos. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, dejo de tener agua libre dentro de los tubos y me elimino el problema de los hongos. Si yo logro tener la madera permanentemente por debajo del 15%, voy a quitarme los insectos de ciclo larvario. ¿Por qué? Esto es en términos generales. Si bien hay algunos insectos de ciclo larvario que pueden comer por debajo del 15%, la mayoría de esos gusanitos, de esas larvitas, necesitan de que la madera tenga un poquito de humedad. Digamos, a la gran mayoría no le gusta comer madera demasiado seca, sino que prefieren tragarla con un poquito de agua. Entonces, por debajo del 15% me estoy sacando gran parte de los insectos de ciclo larvario. ¿Qué es lo que me queda? Las termitas. Las termitas sí, las termitas comen seco, húmedo, comen de todo. Entonces, a modo de resumen, la gran conclusión de esto es que mientras menor sea el contenido de humedad, menor es el riesgo. Es decir, que si yo logro tener la madera a contenido de humedad bajos, yo me estoy evitando gran parte del riesgo de que tenga una durabilidad no adecuada a lo que yo pretendo de ella. Esto también está asociado con el lugar de uso. Bien. Para esto los europeos inventaron un concepto que está bastante bueno, que se llama clase de uso. La clase de uso es un concepto que está asociado al grado de humedad durante su vida en servicio. O sea, se denomina vida en servicio de algo cuando está colocado en su lugar final, digamos, una viga, un piso, un revestimiento de pared. Los europeos inventaron, de acuerdo a una norma, dijeron las clases de uso son 5, que van del 1 al 5 y cada una está asociada a un grado de humedad y por ende está asociada a un riesgo. Veamos ahora con ejemplos para que lo entiendan bien. La clase de uso 1 es madera que está permanentemente, siempre durante toda su vida útil, debajo del 18% de contenido de humedad. Es decir, se trata de madera interior, o sea, siempre está bajo cubierta y con poca o ninguna chance de que esto se vaya a mojar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pisos de madera, estamos hablando de revestimientos de interiores de madera, la madera del cielo raso, la madera de la baranda de la escalera, etc. ¿no? Madera que siempre va a estar seca. También, evidentemente, esto aplica a mobiliarios, ¿no? En este caso, que es un mobiliario fijo, o también los muebles, roperos, no sé, todo lo que sea móvil dentro de una casa. La clase de uso 2 es parecida a la anterior, es decir, contenidos de humedad inferiores al 18%, pero que ocasionalmente puede llegar a tener contenidos de humedad elevados. Ocasionalmente es muy de vez en cuando. ¿Dónde vamos a ver esto? Por ejemplo, en este caso, que es una cubierta de una piscina, si alguien se tira de bomba adentro de la piscina, probablemente salpique y moje las puertas, las carpinterías de las paredes, etc. Toda esa madera contenida en las paredes será una madera de clase de uso 2. Una madera que ocasionalmente se puede tener contenido de humedad elevados, pero que se va a secar. Tarde o temprano se va a secar. También es clase 2, ejemplo de este baño, donde tenemos el piso. Si alguien sale mojado de la ducha o de la bañera, se va a mojar un poco. Lo mismo para las paredes, lo mismo para la mesa del lavado. Clase de uso 2 también son las vigas principales del techo, las vigas secundarias del techo, las que van en el otro sentido, digamos, el cielo raso del techo. ¿Por qué? Si bien están al exterior en este caso, no se van a mojar, o sea, raramente, o sea, en condiciones normales no se van a mojar un día que llueva muy fuerte y con mucho viento, que se van a mojar un poco por la lluvia de costado, pero que rápidamente se van a secar. ¿Qué sería clase 3? Clase 3 sería
madera que frecuentemente está con contenidos de humedad superiores al 20% y que se encuentra al descubierto, es decir, es madera que se va a mojar con la lluvia, pero que, una salvedad importante, no va a estar en contacto con el suelo. Por ejemplo, esta fachada. Esta fachada se va a mojar cuando llueva y se va a secar. ¿Bien? Pero que no toque el suelo. Después vamos a ver por qué es importante que no toque el suelo. Es decir, va a estar promedialmente con una humedad superior al 20, pero con un procedimiento de secado relativamente rápido. ¿Qué cosas entrarían dentro de esta clase? Como vimos, revestimiento de fachadas, el deck de piso, que en este caso no está tocando el piso, ya que pueden ver que por debajo hay una pequeña estructura que hace que esto no toque el suelo, la pérgola se va a mojar, se va a secar, bien, pero no está en contacto con el suelo. La clase de uso 4 es sí, madera que está en contacto directamente con el suelo o directamente metida dentro del agua dulce, como puede ser un muelle. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá va a estar expuesta a la humidificación en forma permanente, por lo cual siempre va a estar en contenidos de humedad superiores al 20%. ¿Bien? Y por último, la clase 5 es parecida a la anterior, lo que diferencia es que en este caso va a estar en contacto con el agua salada. Va a estar contenidos de humedad superiores al 20%, pero metido en agua salada. ¿Por qué hacen esta distinción? Porque el agua salada el agua salada y el ambiente marino es bastante más agresivo que el agua dulce. ¿Bien? Entonces, a forma de resumen, podemos decir lo siguiente. El riesgo que vimos, cuáles son los riesgos que yo puedo tener, va a estar asociado a una clase de uso. Yo definiendo la clase de uso, automáticamente estoy definiendo el riesgo. Yo digo, esta madera es clase de uso 3, no tengo que decir más nada. Yo conociendo cuál es la definición de esa clase de uso, ya estoy diciendo muchas cosas. Es decir, el riesgo está asociado a la clase de uso y la clase de uso está asociado a un grado de humedad, un grado de humidificación. Como vimos, la clase de uso 1 no tiene chance alguna que se vaya a mojar, la clase de uso 2 ocasionalmente se puede mojar, la clase de uso 3 frecuentemente se va a mojar y las clases de uso 4 y 5 permanentemente están mojadas. ¿Bien? Ahora bien, la protección y los métodos son contenidos del módulo siguiente, pero a modo de introducción vamos a decir algo aquí. Es decir, para la clase de uso 1, donde yo tengo muy bajo riesgo de que se humidifique, por lo cual tengo muy bajo riesgo de que a mí me ataquen tanto hongos como insectos, ¿cuál es la protección que yo le debo poner? Una puede ser ninguna. O sea, esa madera no tiene por qué estar protegida porque no tiene casi riesgo. O en el caso de que yo quiera ponerle por alguna otra razón, por ejemplo, un barniz para interiores a un mueble, lo puedo hacer. Pero esa protección va a ser una protección superficial, no necesito más que eso. Para clase de uso 2, también, en este caso, debo poner una protección superficial. Ahora, en la medida que vamos avanzando las clases de uso, las protecciones tienen que ser más contundentes, digamos, ¿no? Entonces, para clase de uso 3, a mí me piden que la protección sea media. Una cosa que no dije es la protección puede ser superficial, media o profunda, y esto está definido en cuántos milímetros desde la superficie hacia adentro entra el producto protector, digamos. Una protección superficial es aquella que el producto entra unos 2-3 milímetros de la superficie hacia adentro. Una protección media es la que el producto entra unos 10 milímetros desde el borde hacia adentro. Y una protección profunda es en la que el producto penetra la totalidad de la pieza. Es decir, si yo cortara la pieza, yo no voy a tener un corazón sin ninguna protección, sino que toda la pieza en toda su sección va a tener el producto químico que yo le agregué. Entonces, continuando con esto, yo voy a tener que tener un método, el cual veremos en el módulo siguiente, pero que está asociado a la protección que yo le quiero dar. Si yo le quiero dar una protección superficial, bastará con que yo lo pinte con un pincel, le haga un pulverizado, porque es coherente con ese nivel de protección.
Ahora, si yo me voy a protecciones mucho más, que deban penetrar mucho más en la madera, voy a tener que cambiar el método. O sea, ya no me bastará con un pincel, sino que ya tengo que ver otros métodos como es la inmersión de la pieza en un producto o la aplicación de autoclaves, que la definiremos en el módulo siguiente. Como les dije, el módulo siguiente va a tratar de protecciones y métodos, el cual va a comenzar a continuación. Muchas gracias.